Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Abril Gamboa Esteves, soy la docente de tu curso de Introducción a la Investigación en la modalidad a distancia y esta vez traigo una presentación de apoyo que tiene contenido temático, pero también de orientación para que puedas realizar de mejor manera la actividad número 3 que está próxima a entregarse este domingo 8 de septiembre. Este tema tiene que ver con los paradigmas científicos. Cuando hablamos de un paradigma científico, imaginémonos que nos estamos situando en una posición. No es lo mismo mirar la realidad desde lo alto de un edificio a estar ubicados, por ejemplo, en la parte de abajo, a vivir en un país y hablar una lengua u otra. Es decir, todo paradigma depende de una posición, la posición desde la cual estamos conociendo la realidad. Cuando digo realidad lo hago así, entre comillas. ¿Por qué hacemos este gesto de realidad, entre comillas? Porque es finalmente, desde mi perspectiva, desde mi paradigma, que es el constructivismo, es relativa. Va a depender de cómo nosotros como sujetos actuamos e interactuamos con otras personas dentro de un espacio social determinado. Entonces, muchas veces podemos decir que no hay una sola realidad, sino que tenemos la capacidad de nombrarla, de decir ciertas cosas sobre alguna realidad. Por ejemplo, hay personas que de acuerdo a su religión utilizan un velo para cubrir su rostro y eso puede ser bien visto y admitido en ciertos espacios sociales y culturales, pero en otros espacios socioculturales puede incluso hasta estar prohibido el uso de algún tipo de velo que cubra la cara, el rostro, en fin. Y eso va a cambiar o cambia definitivamente la manera en la cual nosotros abordamos, nombramos e interpretamos la realidad. Otra característica de los paradigmas científicos es que nos dan un marco epistémico, no epistemológico, porque epistemológico diríamos que hace alusión justamente al estudio del conocimiento científico, pero nos dan finalmente un marco epistémico porque abarca distintas cosas que nos van a permitir entender al paradigma. Por ejemplo, ¿cuál es la posición que ocupamos para conocer? Y desde ahí tendríamos que preguntarnos, ¿qué es lo que conocemos? ¿Cómo lo conocemos? ¿Desde dónde lo estamos conociendo? Esas tres preguntas son clave cuando se trata de investigación. ¿Qué es lo que yo quiero conocer? Porque no todos los paradigmas van a abordar, por ejemplo, el estudio con las personas. Hay paradigmas que le van a dar preferencia, por ejemplo, al comportamiento de la tierra o de los recursos naturales, ¿no? O van a trabajar definitivamente con cuestiones abstractas, como sucede en el caso de las matemáticas. Entonces, ¿qué conocemos? Hace referencia sobre todo al tipo de objetos o sujetos con los cuales nosotros vamos a trabajar, vamos a interpretar y a comprender la realidad. ¿Cómo conocemos? Se refiere sobre todo a este tipo de procedimientos, metodología que empleamos para responder nuestras preguntas, confirmar o descartar nuestras hipótesis sobre aquello que queremos conocer. Desde dónde conocemos nos plantea la manera en la cual como personas que quieren investigar algo se van a situar en una posición de conocimiento determinado. No es lo mismo, como dice ahí esta línea en color rosa, pensar de manera especulativa a utilizar el positivismo lógico, a utilizar o posicionarnos más bien desde el constructivismo. Justamente de ello depende cómo nombramos nosotros que abordamos los estudios en comunicación a las personas. Les llamamos sujetos, actores, agentes. ¿Sí? Y no es lo mismo. El sujeto finalmente es una entidad o una concepción abstracta para nombrar a un determinado número de personas con las cuales nosotros vamos a trabajar, porque los consideramos sujetos, entidades que son cognoscentes, sujetos que forman parte de una cultura, de una sociedad. Hablamos de actores cuando hacemos referencia justamente al sujeto que actúa entre o con otros en un espacio social, en un contexto cultural, económico, político determinado. El agente social, por ejemplo, o el agente, es el que considera dos cosas. Aquello que yo tengo ya incorporado, ¿sí? Que forma parte, por ejemplo, de mis creencias, de mis habilidades, de mis competencias, pero también
¿Cómo voy a dar cuenta de eso? ¿A través de qué? El agente es lo que tiene agenciado, incorporado y al mismo tiempo es algo que nos ayuda a entender por qué actúa de determinada manera en un espacio social. En el campo de la comunicación hay dos grandes rubros que podrían ayudarnos a entender los paradigmas. Hay paradigmas que se van a enfocar sobre todo en el estudio de la interacción y van a poner atención en el lenguaje, en los soportes que utilizamos para el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje de señas, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, pero hay múltiples lenguajes, por ejemplo, el visual, audiovisual. La interacción fundamentalmente se trata en este caso de estudiarla fundamentalmente cuando ocurre de manera interpersonal o grupal. Los espacios sociales son entonces campos diversos. Por ejemplo, podemos estudiar las interacciones en el campo de la salud, en el campo educativo, en el campo religioso, porque hay múltiples espacios sociales en donde podemos observar cómo las personas, cómo los actores, los agentes van a actuar en un espacio social con otros agentes. Y eso nos permite atender también nuestras estructuras culturales que nos definen, pero que también definimos en función del lugar donde nacemos, la lengua que hablamos, la identidad que vamos construyendo. Pero por otro lado está la acción comunicativa, que si bien también hablamos de lenguajes y soportes, vamos aquí a pensar sobre todo en estas herramientas de mediación que usamos en los espacios sociales y que usualmente conocemos como medios de información. Hoy en día también, por ejemplo, las redes sociodigitales y así diciendo, son herramientas de mediación que si bien nos permiten interactuar con otros, también nos permiten actuar con otro tipo de escenarios sociales donde nosotros a lo mejor no somos los protagonistas, pero sí somos finalmente partícipes de un proceso de comunicación que conocemos fundamentalmente como estructuras de la industria cultural. Yo espero que toda esta explicación que estoy compartiendo contigo nos ayude justamente a que tú realices de mejor manera la actividad número 3. En primer lugar, hay una serie de lecturas recomendadas. Las que observas aquí sombreadas en color amarillo son las que yo pienso que te pueden ayudar de manera mucho mejor a lograr el propósito de la actividad número 3, que como verás consiste en bajar una plantilla de la plataforma que se llama Explicación, Comprensión de la Realidad, que consta de algunas columnas. Básicamente tienes por lo menos que dar cuenta de cinco paradigmas científicos, describir brevemente su marco epistemológico, es decir, desde dónde estamos conociendo, qué estamos conociendo, cómo le hacemos para conocer. Céntrate en esas preguntas como para poder ubicar el marco epistemológico. También tienes que redactar de cada paradigma un breve argumento de cómo ese paradigma da cuenta de la realidad, es decir, cómo la presenta. A través de hechos, a través de pensar la realidad. Hay muchas personas investigadoras que consideramos ahí diferentes maneras de responder según sea el paradigma, ¿no? ¿Cómo observan los rasgos del individuo? Es decir, objeto, sujeto, ¿qué dice cada paradigma? Recuerda que aquí se nos están pidiendo 5 por lo menos y que menciones al menos un autor y que los paradigmas a los que vayas a citar, con los que vayas a trabajar, estén ordenados de manera cronológica. Eso lo puedes corroborar aquí en tu lista de cotejos. Si te fijas, hay que incluir 5 paradigmas. Cómo da cuenta su marco epistémico de la realidad, si estás asociando correctamente la temporalidad en cuanto a aparición de cada paradigma y mencionas al menos algún autor, cómo reconoce ese paradigma los rasgos del sujeto o del objeto y finalmente pues que indiques las fuentes consultadas usando el formato APA. Recuerda que para nosotros esta actividad tiene que entregarse este domingo 8 de septiembre.